Bienvenidos a estos pasos de estrategia evangelística. Me han escrito de algunos países, algunos pastores, para preguntarme: Pastor Johan, ¿usted cómo hacía en su distrito para en este aspecto, verdad, trabajar en la predicación del evangelio? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, ahora mismo le estamos dando los pasos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ya vimos, ¿verdad?, en la introducción a la capacitación, ya vimos la limpieza en la iglesia, que es algo muy importante. No podemos ir a predicar o hacer otras cosas si no hemos hecho la limpieza en el corazón, en el hogar y en la iglesia. Ahora, la pregunta viene aquí: ¿qué me toca hacer a mí? ¿Cuál es mi parte en la predicación del evangelio? Mira, la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 9, a mí me gusta mucho esta cita. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, o le preguntó: ¿dónde estás tú? Vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos escuchar tu voz y queremos aprender de ti. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de predicar tu palabra. Acompáñanos y dirígenos y ayúdanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Padre. A los pastores y ancianos de nuestras iglesias, ¿verdad?, a nivel mundial, si es posible. A los que nos miran, nos observan, les saludamos. El ingeniero Carlos Ariel Presa, ¿verdad?, que está en las cámaras, y su servidor, el pastor Johan Pineda, evangelista y capacitador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Queridos hermanos, este tema, ¿verdad?, ¿qué me toca hacer? ¿Cuál es mi parte? Dios a nosotros nos hace un llamado. En la Biblia hay tantas citas, hermanos, ¿verdad?, donde Dios a nosotros nos llama, donde Dios a nosotros nos habla. Ahora, sí es importante ver, ¿verdad?, qué me toca a mí, qué le toca a Dios. Hace tiempo, haciendo un trabajo misionero en uno de los distritos, yo le decía a los hermanos, tenemos que ver la parte que nos toca a nosotros. A veces cuando damos la lección de la fe de Jesús, y ya vamos en la número 15, 16, 17, o algunos ni se esperan, en la 8, la 9, luego le hacemos la pregunta a la persona: ¿se va a bautizar? Cuando la persona dice sí, ya sentimos que ganamos algo, pero cuando la persona dice lo voy a pensar, muchas veces se piensa que es un tiempo perdido. Hay un canto, hay una frase de un canto que a mí me gusta mucho, que dice: mensaje traigo que anunciar que aún ángeles quisieran dar. El privilegio más grande, hermano, la sierva del Señor dice que los ángeles quisieran predicar, pero Dios dice que Dios no les ha conferido eso a ellos, a nosotros como seres humanos nos los ha dado. ¿Pero qué hacemos? Muchas veces no hacemos nada. Pero sí es importante, familia, que entendamos cuál es la parte que nos toca. Hay varias citas bíblicas ahí donde habla acerca del llamado que Dios hace, pero el que llama es Dios. Cuando Adán y Eva se escondieron en la presencia de Dios, Dios les llamó. Y hermanos, Dios busca a sus hijos donde quiera que estén, Él los busca y Él los llama. Es importante entender y comprender que lo único que a nosotros nos toca, hermanos, es predicar. Usted sabe, el Señor espera que nosotros vayamos y hablemos. En una de nuestras campañas que tuvimos nosotros en el sur de México, la iglesia se puso a trabajar, la iglesia se metió a trabajar, los hermanos comenzaron a dar estudios bíblicos. Cuando los evangelistas llegaron a dar sus campañas en las fechas correspondientes, cuando ellos iban a hacer la visitación casa por casa con los dirigentes de la iglesia o el director de obra misionera nombrado en esa campaña, ellos le preguntaban, y ellos preguntaron en diferentes pueblos, le preguntaban a las visitas o a los candidatos al bautismo: ¿en qué parte de la fe de Jesús van ustedes? Gran sorpresa se llevaron los evangelistas
Cuando llegaron esas campañas, cuando le contestaba a la gente, voy en la lección número 17, voy en la lección número 18, voy en la lección número 19. Hermanos, familia, un punto muy importante. Usted quiere hacer campaña y quiere que haya cosecha, hay que sembrar primero. Y hay que sembrar con tiempo. Usted no piense que el evangelista que llega a dar la campaña va a hacer todo el milagro de la campaña. No, debe de haber un trabajo previo antes. Vamos a pasar varias diapositivas donde dice que habla, ¿verdad? Donde la parte que nos toca a nosotros. Aquí en el seminario vamos a ver lo que Dios llama. El Espíritu Santo lo toca y hasta el final viene lo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer. Así que le vamos a pedir al ingeniero que le avance a varias diapositivas para centrarnos en la parte donde dice, ¿verdad?, lo que nos toca hacer a nosotros como seres humanos. El Espíritu Santo hace su parte, Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Ahora, ¿cuáles son esas citas que hablan, verdad? ¿Tú te acuerdas de Pablo, Felipe, Pedro? Pedro predicó en una ocasión a una muchedumbre de casi 3,000 más de personas, muchas personas. Él predicó el sermón, él habló el sermón, él compartió el mensaje de salvación y el Espíritu Santo tocó los corazones de las personas que estaban ahí, ¿verdad? Daniel testificó, Felipe anunciando las buenas nuevas, la criada de la mujer de Naamán, ella habló que había un profeta en su país que podía orar para que este hombre Naamán recuperara la salud. Tenemos historias grandes donde ellos solamente fueron el instrumento, pero más adelante, mucho más adelante se encuentra donde lo que nos toca a nosotros, ¿qué espera Dios de nosotros? Mientras el ingeniero busca, mira, yo te voy a decir, es importante que nosotros entendamos qué nos toca a nosotros. A veces nos sentimos mal porque a veces no logramos nada. A veces nos decepcionamos. Pero es importante que nosotros aprendamos a respetar el lugar de Dios. Dejemos que Dios haga el llamado. ¿Dónde estás? Dejemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, toque el corazón. Eso es importante que nosotros lo hagamos. Es importante que como iglesia, queridos hermanos, comprendamos. Mira, una ocasión di una campaña en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y eso ya tiene años que prediqué en ese lugar. 2 radios adventistas estaban transmitiendo la predicación y en vivo había como unas 1,500 personas debajo de una carpa y tu servidor estaba predicando. Pero sí es importante, ¿verdad?, que nosotros comprendamos esto. Mira, yo estaba predicando. Terminé el aspecto de la predicación, yo me fui de ahí, de ese lugar. Y cuando pasaron cerca de hasta la fecha han pasado quizás como unos 5 años, pero en ese tiempo unos 2 años, una mañana yo me levanté y le dije a Dios, Señor, si tú me usas, demuéstramelo. Y esa noche yo hice una oración y le dije, Señor, aquí estoy. Al otro día llegaron unos hermanos a preguntar por un servidor y entonces vi que llegaron 3. Yo salí a atenderlos y entonces un hermano me dijo, pastor, queremos que usted vaya a dar una campaña a nuestro pueblo. Checamos la fecha y esa fecha yo la tenía ocupada con otra campaña. Y entonces le dije al hermano, mire, ¿podemos buscar otras campañas más después, otra fecha más después para la campaña? Sí, pastor, está bien, no hay problema. Pero mire, este hombre que viene con nosotros quiere hablar con usted. Me lo llevé más allá en el campito y nos sentamos ahí y platicamos. Y él me dice, pastor, usted a mí no me conoce. Y entonces, queridos hermanos, le digo, pues sí, no le conozco, dígame. Mire, pastor, dice, hace años usted estaba predicando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y cuando usted estaba predicando esa ocasión, yo recuerdo
que yo estaba en mi casa, estaba tomando, estaba borracho. Y en las estaciones de radio yo estaba buscando más música para seguir tomando. Y cuando yo busqué la sintonía, vean, buscaba todos los lugares donde pudiera escuchar yo, las emisoras, los canales. Cuando yo doy vuelta, escucho que una voz me dice, ¿dónde estás tú? Cuando yo escucho eso, dice, yo me quedé sorprendido. Yo estaba tomando, yo andaba buscando música de banda para disfrutar. Pero yo escuché una voz en la radio de alguien que decía, ¿dónde estás tú? Es posible que estés en la borrachera, es posible que estás ahí en los vicios. Y entonces Pastor Johan dice, yo empecé a escuchar como que eso era para mí. Intenté cambiar de sintonía para buscar música, pero me quedé ahí escuchando. Y usted estaba predicando allá en la ciudad, yo estaba como unas 7 horas de distancia de donde usted estaba predicando, pero yo estaba escuchando a través de la radio. Y entonces casi al cierre del tema usted dijo, si tú estás ahí detrás de la radio, ¿verdad? Tú estás escuchando ahí atrás de la radio, tú estás oyendo la voz de Dios que te habla, el Espíritu Santo te está tocando y un servidor está predicando la palabra, déjate enamorar, déjate envolver por el amor de Dios. El pastor dice, yo mis lágrimas estaban ahí, yo seguía tomando y yo escuchaba. Y usted se acuerda, pastor, que usted dijo que los que quisiéramos venir a Dios nos arrodilláramos delante del Señor. Usted dijo, si tú estás ahí en la radio escuchando, arrodíllate delante de Dios y pídele perdón y pídele que te ayude. Queridos hermanos, dice este hombre que él cuando terminé de predicar, él oramos, pues yo oré allá a través de la campaña y la radio y él escuchando. Y al final, queridos hermanos, ¿verdad? Él decidió entregar su vida a Cristo. Porque por mí no. Él estaba escuchando a la distancia la palabra de Dios. Dios estaba usando a su instrumento, a un instrumento, predicando la palabra. El Espíritu Santo tocó el corazón de este hombre y este hombre respondió al llamado de Dios. Su familia lo había dejado porque él tomaba mucho. Y queridos hermanos, familia, este hombre se acercó a Dios. Buscó a su familia, recuperó a su familia. Y esa ocasión que ellos me fueron a ver, él era el primer encargado de la iglesia central en ese lugar. Gloria a Dios, hermanos. Dios hizo grandes cosas en la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque un día Dios escuchó. Porque un día él escuchó la voz de Dios. Y si es importante que en esta hora tú medites, tú escuches, tú le digas a la iglesia, tú veas qué es lo que toca a la iglesia, qué le toca a la iglesia hacer, pastor, ancianos de iglesia, pastores y ancianos. Enseñémosle a la iglesia que lo que nos toca hacer a nosotros es la mano de obra. Nos toca predicar, dejemos que Dios y el Espíritu Santo hagan lo que tengan que hacer, pero nunca querramos tomar el lugar de Dios y el lugar del Espíritu Santo. Cristo Jesús es nuestro intercesor, esa es la parte que le toca a Él. Y Él dice que Él está intercediendo por nosotros delante del trono celestial. Pero nos toca a nosotros hacer la mano de obra. Nos toca a nosotros, ¿verdad?, servirle. Yo te invito en esta hora que tú dejes en las manos de Dios lo que toca hacer. Hagamos la mano de obra. Eso es lo que nos toca. Si el pueblo de Dios se levanta para predicar la palabra de Dios, si aquí en Miami, en otras ciudades, en otros países, hermanos, Dios quiere ver que solo la iglesia se levante a predicar. Vamos a ir con poder para predicar, pero lo que Dios quiere es que nosotros compartamos la palabra de Dios. Hablemos a Dios. Ahí en el seminario tenemos tantos ejemplos a cuántos hombres Dios usó, a cuántas mujeres Dios usó para la predicación del Evangelio.
Hay una cita muy hermosa al final de este seminario. Una cita bonita. Mateo 28, 18 al 20. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Él no dice nunca vayan y conviertan, vayan y toquen los corazones. No, las palabras que nosotros usemos van a tocar los corazones, pero lo único que nos toca a nosotros, hermanos, donde quiera que tú estés y estés viendo este seminario, esta capacitación, lo único que Dios quiere es que tú y yo nos levantemos y vayamos a predicar. Lo demás, Dios lo hace. Es importante que nosotros tomemos esto. Y hay una promesa en el versículo 20. Dice Dios: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú sabes, una ocasión estando predicando en Tabasco, allá en Tabasco, cerca de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Tu servidor fue a predicar allá a un lugar. Y cuando tu servidor fue a predicar a ese lugar, ¿verdad? Fui con los hermanos casa por casa a predicar la palabra del Señor. Y cuando llegamos a una casa, la señora nos dice: ¿saben qué? Ya conocemos de Dios, no pierdan el tiempo aquí. El Señor dice que no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo. Yo me fui. Ellos estuvieron asistiendo a la campaña. Y queridos hermanos, después del tema que yo di esa noche, ¿dónde estás tú?, ellos me llamaron. Y la señora dijo: pastor, hemos escuchado la voz de Dios. El Espíritu Santo hizo algo en su corazón de ellos, hermanos. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo solo prediqué, di la campaña. Pero cuando tú te dejas usar por Dios, Dios hace los llamados. Y el Espíritu Santo toca los corazones. Hoy en día esas familias sirven a Dios ya de varios años atrás. Por eso en esta hora, pastores y ancianos de iglesia, directores de ministerio personal, juntas directivas de la iglesia, enseñemos qué es lo que nos toca. Dejemos que Dios haga su parte, que el Espíritu Santo haga su parte. El Señor Jesús intercede por nosotros, es nuestro abogado. A nosotros lo que nos toca hacer es predicar. El día que la iglesia se levante para ir a predicar es el día que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Te deseamos lo mejor en esta hora, ¿verdad? Juntamente con el ingeniero Carlos Ariel Presa y un servidor, Pastor Johan Pineda, capacitador y evangelista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos uses. Te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos en tus manos. Dirige nuestra vida y permítenos servirte con amor. Y nunca olvidar que tú estás con nosotros y que debemos hacer la parte que nos corresponde hacer. Dirige nuestras vidas en esta hora y acompáñanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Dios te bendiga.